muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy damos inicio en este momento al simposio de Filosofía de la Paz en el marco del 20º Congreso de Filosofía Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, que lleva por nombre Humanismo Incluyente, Filosofía y Bien Común. El día de hoy entonces vamos a tener todo nuestro simposio en una serie de 3 mesas, 2 por la mañana, 1 por la tarde. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar este simposio que ya lleva varios eventos en los congresos, de haber sido, digamos, inaugurado como línea de investigación, como simposio que ha conjuntado a investigadores en estos temas de filosofía de la paz. Es que muchas gracias por su presencia, por su acompañamiento, y vamos a dar entonces paso a esta primera mesa. Le cedo la palabra entonces a Javier Camargo. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Pues para ganar un poco de tiempo, que siempre es escaso para la discusión de temas tan interesantes, les voy a dar a cada uno la palabra para que se presente brevemente de su nombre y la institución y la ponencia que van a realizar. Vamos a hacer las 4 ponencias que tenemos preparadas y pues comenzaríamos con la ponencia de la doctora Dora Elvira García, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo he sido coordinadora de la Cátedra UNESCO de Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos desde el 2008. Ha ido creciendo esta cátedra y es la que ha dado lugar a muchas de estas proyectos, investigaciones, libros, y nos hemos ido sumando pues investigadores de diferentes instituciones nacionales e internacionales. Yo actualmente sigo coordinando esta cátedra y bueno, ya estoy yo hoy día como profesora investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México. El texto que voy a presentar es un breve texto de algunas reflexiones que he venido haciendo desde hace varios años, y algunas cuestiones de estas están ya plasmadas en un texto que salió en el 2019 sobre la paz como ideal moral. Y estas reflexiones que presento el día de hoy tienen que ver con la paz como proceso desde un actuar con esperanza. Para tratar de optimizar el tiempo, voy a hacer una lectura. Espero que me dé tiempo de terminar la lectura del texto que he preparado. Pensar la paz como un proceso es al día de hoy y en los espacios de los estudiosos de la paz algo que se conoce desde que el mismo Gandhi lo señaló y que fue apuntalado mediante las investigaciones de Johan Galtung. Este carácter procesual permite respaldar las posibilidades de pensar en estos marcos de paz de manera esperanzada. La consecución de la paz o las paces no se alcanza de manera absoluta, pero aunque sea de manera imperfecta, es asequible. La labor de su alcance ha de ser persistente aunque inacabada y siempre en permanente proceso. Reflexionar sobre la esperanza nos obliga a acercarnos a Ernst Bloch, un pensador que dedicó sus investigaciones a esta cuestión y en quien nos apoyamos en este texto, en tanto sus concepciones contribuyen de manera importante a profundizar sobre la paz como ideal moral. La vida y la obra de Bloch son un éxodo permanente hacia la tierra de promisión donde imperan la libertad, a decir de Gómez Heras, dando siempre sentido a esa esperanza por él planteada. Así, el presente escrito plantea algunas reflexiones sobre la paz como proceso en un marco de acción que implica la esperanza. Esta incide como factor que abreva los deseos con un futuro todavía no acontecido, pero ya vislumbrado tenuemente a través de los hechos históricos que median la conciencia anticipadora. El libro del espíritu de la utopía de Bloch contiene in nuce el tema que se apunta como central en el pensamiento blochiano, a saber, la utopía. En este texto acopia la idea de una sociedad ideal,
la cual es heredera desde pensadores como Platón, San Agustín, Moro, Campanella, San Simón y Marx. Todas estas filosofías constituyen la base para su pensamiento filosófico, que plantea una nueva ontología y una axiología que propone que tales filosofías serán accesibles cuando decaigan las culturas que someten y así se haga posible la esperanza. Bloch está pensando en el decaimiento de la cultura burguesa. El socialismo utópico del siglo XIX marca con claridad ese tiempo, con la presencia de la utopía en ciertos pensadores como Saint-Simon, Fourier, Owen, Weiglin o Godwin. Asimismo, hacen su presencia los sácratas como Proudhon, Bakunin o Kropotkin y los socialistas científicos como son Marx y Engels. Todos ellos soñaban despiertos con situaciones mejores, cada uno con sus matices teóricos, pero todos siempre esperanzados pensando en cómo construir un mejor mundo y más justo. Fuere con los falansterios, con la comuna, la nueva armonía y otros ejemplos más, en todos ellos se planteaban imaginativa y esperanzadamente ciertas utopías de raigambre socialista y comunista. Para Bloch, la utopía conforma la promesa salvadora de la catástrofe y de la oscuridad de lo vivido. Así los seres humanos esperanzados expresan lo no acontecido en plenitud, de modo que pueden iniciar un movimiento con posibilidades de socorrer y ayudar a los seres humanos. Si la utopía es para este filósofo una forma de principio de esperanza y el contenido dinámico de la esperanza, entonces es función positiva de la utopía. Se trata de los sueños despiertos o aquellos sueños diurnos que requieren de la acción para poder realizar dicha utopía. Cada uno de los 3 volúmenes de su Principio de Esperanza, su gran obra, ensambla una serie de ejemplos de esperanza en un conjunto de listas enciclopédicas que son la conciencia anticipatoria conformada por los sueños diurnos, el pensamiento anhelante y la anticipación, por las imágenes deseosas entre las que están los relatos o fábulas que hacen castillos en el aire, las ficciones populares, los viajes, el teatro, la danza y el cine, que todos bocetan un mundo mejor. Presenta también varias clases de experiencias como son la alegría, el gozo, la contemplación, la soledad, la amistad, la muerte y la religión. El excedente de esperanza es revelado en las desbordantes descripciones expresadas en los tomos de Principio de Esperanza. Con esto se muestra una expansión del concepto de utopía más allá de las definiciones tradicionales. La utopía en Bloch promulga y recrea una esperanza para algo mejor, no en sentido abstracto, sino orientado hacia el mundo. Lo utópico no puede ser puramente el aquí y el ahora, porque una vida que está sellada por la esperanza confirma que hubo un pasado y habrá un futuro. En ese dinamismo de los procesos utópicos, pensar que existe un modo que es sincrónico con el momento de esperanza, en ese todavía no, impulsa la apertura de lo que está por ser y por venir. Esa conciencia anticipatoria sintoniza cómo los procesos utópicos expresan un enorme experimento de capacidades mediadas de ser otros en proceso. Bloch no puede evitar reflexionar sobre la posibilidad de frustración de la esperanza. Esta está cifrada en un futuro aún no decidido y en un presente contingente que fluctúa entre el fracaso y el éxito, entre la posibilidad y la frustración. Para él, el aún no es proceso y búsqueda de las cualidades que pueden ser logradas a partir de su posibilidad. Y esta cuestión es fundamental para entender la construcción de la paz o las paces, dado que es precisamente el transcurso lo que las define, así como su siempre incompleta realización. Se trata de que el alcance de la paz no es de modo absoluto y en completud. Por ello es que resulta valiosa la concepción de la paz imperfecta, como la postula Francisco Muñoz. En ella se acentúa la consideración de la paz como asunto inacabado y un curso de acciones y realidades no finiquitadas e incompletas, pero en continuo proceso. La cuestión está en que la paz siempre está haciéndose, está en curso y en continua realización, que aún no es, en un todavía no, de similar manera al tratamiento que Bloch da a la utopía y a la esperanza. Por eso, por este carácter procesal es que la utopía, la esperanza y también la paz pueden frustrarse. Ese aún no acontecido se va anticipando en el presente y va acompañándose de aquello
que en el futuro reserva, pero que sin que exista una garantía de su realización. Este malogro puede deberse a muchos factores que se encuentran en el transcurso de las acciones, al no advertir o no acertar en los requerimientos de la mediación demandada para alcanzar esos empeños esperanzados. Por ello es tan importante la utopía como transcurso, con objetivos que se emplazan a través de la espera en que se cristalicen. Cuando no se triunfa en estos afanes, se debe a que en la vida, cito a Bloch, hay sueños que no llegan a madurar porque la esperanza queda sin mediación. Ahí está el quid en los procesos y las mediaciones, y esto ocurre precisamente en los ánimos de apresar los anhelos pacíficos. Desde este pensamiento blochiano, podemos considerar que el fondo de todas las utopías radicales está la esperanza, que es la clave de todo su pensamiento, y ella funge como un impulso subjetivo que todavía no ha alcanzado su meta. Por ello, el significado de utopía dista del contenido que en general las visiones comunes le suelen dar a esa palabra, a saber, algo quimérico, arbitrario, inalcanzable o irreal, como lo dice Esteban Crotz. Ese aún no está siempre en el proceso, no se plasma como algo absolutamente definible. Es una, cito a Bloch, una tendencia, latencia que pertenece a la esperanza. Fin de cita. El todavía no expresa el sentido de que un buen modo de ser está en ese aún no que involucra el exceso de escasez y falta. En segundo lugar, enuncia que abandona lo existente y armoniza con las condiciones bajo las cuales algo tiene lugar. Y en tercer lugar, se captura lo venidero y lo esperado en el futuro. Ese aún no es lo no decidido y además es algo no posible todavía o presente ahora, pero que está todavía por venir a su plena realización. Por ello es que Bloch declara que la esperanza no era todavía una realidad, a menos buscaba la respetabilidad vistiéndose con el ropaje utópico, el disfraz de la realidad más allá de la realidad, como dicen Heller y Feher. No se trata de una esperanza trascendente, como bien lo señala el autor alemán, sino que además se encuentra dentro de un horizonte que se va moviendo, y ese movimiento va hacia adelante en un proceso siempre continuo, como el vaso continuo musical que se mantiene siempre acompañando el proceso. Ese transcurso se va desplazando conforme vamos caminando. Es una visión del mundo en proceso que sigue una tendencia, cito, una tendencia de humanización posible, pero no garantizada y por principio necesitada de la acción común, como lo señala Esteban Crotz. Y así lo apuntaba también Bloch en su última obra, El Experimentum Mundi, y funciona como tipo de un ideal regulativo. La esperanza tiene un plus frente a lo racional, dado que no es explicable. Ella guarda reservas intelectuales que están ocultas y que son movilizadas por las acciones que van generando dicha esperanza. Fue la modernidad tardía la que marcó que la esperanza fuera increciendo. Fue ese modernismo apocalíptico y redentor con sus cosmovisiones y su arte que elevaron el concepto de esperanza a lo más alto. Sin embargo, con la posmodernidad este proceso se volvió a estancar y la esperanza decayó al punto más bajo en el que había estado durante la época del racionalismo clásico. Las esperanzas en plural mantienen el mundo funcionando. Sin embargo, la esperanza, con mayúscula, como dirían Feller y Heller, la esperanza con mayúscula y muy criticada ha ido perdiendo su atractivo porque se le ve como relacionada con una promesa necesaria, mínimamente racional, sin estructura y como fantasía vacía que está más allá. Ese aún no blochiano es tan pertinente y resulta valioso ya que da cuenta de la materia y del mundo, porque son las posibilidades materiales y reales las que permiten tal esperanza. Lo objetivo por un lado y por el otro, lo aún no consciente que da cuenta de la subjetividad. Esto tiene una inmensa riqueza para comprender que el logro de estas posibilidades humanas se orienta en dos planos, el objetivo y el subjetivo, y en las condiciones materiales, pero también en la concientización plena de la tendencia de la humanidad, como lo apunta Bloch desde la herencia marxista.
Si el logro de la esperanza y de la paz se mantienen en el decurso y su planificación se va logrando paulatinamente en el impulso de su potencialidad, ahí se inserta la cabal realización que siempre apunta hacia lo que vendrá y en un marco de espera. El esperar se hace presente en el ahora mediante diversos mecanismos de anticipación. Es el aún no acontecido, eso que el futuro nos reserva. La esperanza es la actitud que especifica al hombre y al mundo, y por eso se trata de aprender a esperar, como dice Bloch. Así, filosofar es traer la luz de la conciencia, a la luz de la conciencia, el factor utópico subyacente a las esperanzas humanas que se expresan en los mitos, las religiones, las revoluciones, las teorías y en las creaciones artísticas. La posibilidad de esperar resulta factible como realizable. En ese terreno de esperanza se emplaza la paz. La esperanza es la actitud específica que articula al ser humano y al mundo. La utopía se le develará solo al final de la historia, porque la hora late únicamente como posibilidad. De ese modo, el ser, el mundo y la conciencia se despliegan como lo aún no. Ese factor utópico es la latencia del futuro en el presente, que Bloch cree que se encuentra en lo acontecido de la conciencia y en las manifestaciones de la cultura humana. Ese aún no constituye el quicio del sistema blochiano, es decir, su ontología del ser que se propone vertebrar un modelo histórico metafísico de comprensión de la realidad y que posee un punto de referencia y una perspectiva en donde se encuadran y jerarquizan las diversas manifestaciones de la vida y de la historia. Ese punto de referencia es la categoría de posibilidad en torno a la que gira la comprensión blochiana del ser. La categoría de posibilidad porta la clave categorial para la articulación de la ontología del no ser aún. Las dos áreas de la realidad, el ámbito de la conciencia o lo subjetivo y la parte objetiva o del mundo, ambas en cuanto a ese todavía no, carecerían de sentido de no estar insertas en el ámbito de lo posible. El universo no es una realidad acontecida y ya lograda, sino que es apertura, latencia y tendencia hacia un futuro todavía no existente. De ahí que la estructura básica del ser sea posibilidad, el aún no. Y Bloch muestra la existencia de la conciencia anticipadora que es capaz de escudriñar la realidad con respecto a la preaparencia de su objetivo final. Es al mismo tiempo el objetivo final del cosmos y del ser humano, ambos inconclusos en el presente, pero en trance de llegar a ser ellos mismos, como lo tomo de Esteban Kreutz. La metafísica del todavía no ser de Bloch parte de la experiencia de la oscuridad del momento vivido y en busca de dar respuesta a las perpetuas preguntas de la humanidad sobre quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué esperamos y qué nos espera, cuestionamientos que plantea Bloch en su principio esperanza y que constituyen el punto de partida de su obra. Se manifiesta nuestro ser como inacabados, en proceso, abiertos hacia el futuro, con un impulso que nace del presente oscuro. Son esos sueños diurnos en donde se contienen de manera cifrada ciertos restos del pasado y en donde se advierten escenarios del futuro ansiado. Son imaginaciones, pero como recuerda el filósofo alemán, sin haberse construido una y otra vez castillos en el aire, jamás se habrían edificado castillos reales. Dentro de estos sueños permanecen elementos de la cotidianeidad que subyacen en la existencia, que están en el ahora y que están en potencia, pero que apuntan hacia el futuro. Son los componentes en devenir los que impulsan pues esta búsqueda de la paz. El ser del mundo y de la humanidad son materia posible que está en espera de realización. Por ello, en Bloch, la esperanza es una actitud central. La condición del mundo es lo aún no acontecido, la idea del ser humano en un todavía no consciente. Es posibilidades en espera, es siempre apertura, es el ser como posibilidad que atiende a que pueda en algún momento alcanzarse. El pensamiento blochiano reinterpreta categorías de utopía y esperanza y la opción fundamental de su sistema filosófico es la referencia del hombre al futuro en cuanto a novedad no acontecida. La perspectiva formal de Bloch se entiende como subespecie spei et utopia,
de manera que el mundo es disposición, tendencia, latencia de un futuro. Y por ello, el principio de esperanza concluye con el anhelo de que una nueva sociedad sea posible, que pueda llegar a establecerse un mundo verdaderamente humano. Y con esto inicia apenas el Mare Magnum, que implica la reflexión de la utopía y la esperanza como algo posible y en este marco conceptual. Es lo que permite pensar la posibilidad y la factibilidad de situaciones de paz. Las intenciones de Bloch buscan habilitar situaciones mejores sobre lo defectuoso de lo existente en un marco en el que la utopía constituye el ideal regulador y a la vez hace un diagnóstico de entuertos. Su preocupación es por el ámbito del acontecer en el que la temporalidad se ubica como elemento central de la realidad, en donde el futuro constituye el tiempo que está por venir. El pasado y el presente existen en aras de un porvenir utópico aún no acontecido, pero que funge como ideal moral. La conjunción de elementos materiales u objetivos en conjunto son con los elementos subjetivos, ambos conllevan la revalorización de lo humano y sus capacidades y posibilidades y habilidades por venir. La reflexión sobre la esperanza y la utopía ha de coordinarse con el análisis de la categoría de posibilidad. Esta categoría radica en el ser humano, que es en sí mismo posibilidad y que todavía puede madurar las condiciones y determinantes de las condiciones de lo humano, tanto lo interno como lo externo, que se realizan en un proceso. Tal devenir, al no ser concluido, es un proceso abierto que tiene, como ya dijimos, el riesgo de no lograrse. El impulso subjetivo de la conciencia anticipadora es fundamental porque es la que ayudará a trastocar las situaciones que se viven. Mediante la concientización que genera la praxis revolucionaria, la praxis que busca cambios, se promueven estos cambios en la relación de unos con otros y con la naturaleza, para que pueda estar en un campo en donde no haya amenaza y se construya la armonía mediante alianzas. Bloch rastrea en la historia de la filosofía el decurso de la razón utópica, tratando de descubrir sus huellas anticipatorias que buscaban situaciones de libertad, de armonía, de justicia. Aún con el fracaso histórico, no se elimina la verdad anticipadora de realidades fraternas. La esperanza se funda en la capacidad humana que no puede ni debe tratar de cambiar la constitución de los seres humanos como tales, pero que sí puede y debe tratar de humanizar la organización de sus sociedades, partiendo para ello, ante todo, de los sueños estructurales y sistemáticamente frustrados. Ciertamente, el caldo de cultivo para la utopía y la esperanza sigue existiendo, así como sus intentos y exigencias de que se realice fácticamente, y con ello su procuración para intentar visibilizar el rostro verdadero de la humanidad. No decaer en su persecución da ánimos para superar y trascender lo que se ha vivido y lo que se vive. Desde ahí se habrá de aspirar a una reivindicación de lo humano, sobrepasando y trastocando la violencia, la guerra, la exclusión, la injusticia, para lograr entornos de paz. La utopía conformada por esas formas esperanzadoras apoya la posibilidad de configurar la historia. De ahí la importancia de hablar de esperanza, en tanto da cuenta de una idea secularizada de carácter inmanente. Es una realidad y un proceso que se mueve conforme vamos caminando en la vida. Bloch señala que este impulso esperanzador es muchas veces ignorante de los potenciales objetivos. Es una de las principales fuerzas que empujan el horizonte hacia adelante. La esperanza guarda reservas intencionales que reservan y movilizan, y en este sentido hemos de hablar, pues, de esperanzas en plural, dado que son las que mantienen el mundo funcionando. Además, la esperanza es la encarnación de la alteridad en tanto anhelamos un mundo completamente distinto al que tenemos, y en este sentido podemos pensar la esperanza como la actitud específica del ser humano y del mundo en cuanto sujetos en un mundo compartido, pensado y realizado siempre en comunalidad. El cometido y el sino de la utopía, que ha de ser ese todavía no, se ha de preservar como idea reguladora, como motivación de una permanente contestación, como una vigilancia crítica y una imaginación de posibles alternativas.
Dicho lo anterior y cerrando estas reflexiones, podemos decir que deber y acción son rasgos fundamentales en la utopía posible en el marco de la esperanza y desde cauces de paz y justicia. La utopía abre la realidad para que desde lo imposible muestre sus posibilidades y a la vez hace reclamos hacia una praxis movida por un interés de carácter emancipatorio y de firme intención ética de quienes conforman el mundo humano. No esperar lo inesperado difícilmente hará que se encuentre aquello ambicionado. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora Elvira. Pues ahora le vamos a dar la palabra en esta mesa número 1 del Simposio de Filosofía de la Paz, que es titulada Desde los autores, releer la paz, a Mario Alberto Sandoval Martínez, que nos va a hablar de Habitar en Paz, consideraciones heideggerianas en torno al arraigo. Gracias, Javier. Gracias, colegas. Bien, pues les cuento nada más muy rápidamente también para ahorrar tiempo. Esta ponencia está inscrita justo en la investigación que estoy desarrollando en el doctorado, ahí en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Y bueno, básicamente la dividí en dos partes. La primera es hablar un poco de las consideraciones de desarraigo que hace Heidegger, sobre todo en el pensar del tránsito o en sus escritos póstumos, para posteriormente trabajar dos textos que me parece dirigen su pensamiento, ¿no? El pensamiento del tránsito justo hacia condiciones de arraigo y paz, ¿no? Que son construir, habitar, pensar y poéticamente habita el hombre. Estoy seguro que no me va a dar tiempo de leer toda la ponencia, así es que yo creo que me quedaré con la primera parte de la reflexión de desarraigo y abordaré la parte de construir, habitar, pensar, que me parece es la que nos puede dar una visión un poquito más completa, ya que en el segundo texto pues retoma algunas ideas de este, ¿no? Entonces, si me permiten, pues voy a empezar. Esta primera parte se llama Habitar el desarraigo nihilista. Lo que aquí se pretende es pensar el espíritu de una época, la época nihilista, la época del desarraigo histórico. Los variados intentos por pensarla, cuando se han esgrimido, son tanto desoladores como desalentadores. Habitamos una época que no brinda otra alternativa más que pensar la esencia del ente y el pensamiento humano desde el fenómeno de la presencia y de la recaída en la estructura de la subjetividad, reconfigurada esta vez bajo la gestión del rendimiento, de la mera utilidad, tanto del ente como de la humanidad. Curiosamente, esta era no es como otras. Tal vez su característica esencial es que puede develarse como el fin de todas las épocas pasadas, marcadas por la impronta de la metafísica occidental. Y sin embargo, dicho fin no aparece como un linde evidente. Las fronteras que naturalmente deberían de marcar no son visibles, por lo cual esta es una época que no vislumbra un término. Visto así, el fin es un no fin que permanece impávido ante la expectativa temporal. Un fin en apariencia imperturbable ante los esfuerzos de un pensar diferente al primero que busca develarlo. La posibilidad de pensar el límite escapa por las grietas que él mismo ha producido, se cuela, se desliza, permea y se desaparece. El fin no se ve porque ensancha las grietas, las desgasta, ahoga las fracturas agravando poco a poco el daño. El fin es inaprensible y en esa medida impensado. En contraparte, la humanidad ha recurrido a variados intentos por subsanar con vendajes mórbidos, maltrechos y sucios dichas fracturas y grietas. Los hombres de nuestro tiempo han decidido dejar de pensar en ellas y han volcado su esfuerzo en crear nuevos paliativos que aminoren el dolor y malestar, inventar fórmulas para nuevos yesos más resistentes, limpiar y embellecer los vendajes, pintar las férulas, pulir y abrillantar los artilugios que permiten al mundo andar. Andar significa aquí entregarse a la rutina monótona y al automatismo de la vida bajo el halo de la meta sin meta. Pero lo tronchado vuelve siempre a desgarrarse. Las prótesis, los artilugios que median nuestra relación con la tierra y que niegan el cuerpo, produciendo un exilio en relación con lo vecino, con lo cercano, se quiebran nuevamente. ¿De dónde el interés de pensar nuestra era como el final de un proceso? El mundo desvencijado, roto, fracturado, es señal de la extinción de los relatos modernos y sus fantasiosas pretensiones. Lo que quedó fue el vacío nihilista y una ausencia del pensamiento. Nuestro interés nace al confrontar los dolores de la realidad, dolores que no matan, pero agotan, cansan, consumen.
y quizás sí, al final terminan extinguiendo la vida, desarrollándola de su origen o, en palabras heideggerianas, desvinculándolas del ser. En este interés imaginamos la posibilidad de esgrimir otro pensar y con ello trazar tan solo un escenario distinto a los actuales. Pero no estaremos equivocados al designar nuestra época bajo el signo de lo sufriente, de lo desgraciado, de lo desventurado, que no es esta época de las posibilidades, la de las oportunidades, de la proliferación de lo cultural, de la amplitud del acceso a los bienes producibles, la época del espíritu emprendedor. Sabemos que tachar a la época como desventurada puede sonar extraño, pues las posibilidades de progreso y con ello de perfeccionamiento de la vida que ofrece parecen vastas. Bajo esta idea, como paradigma, se alaban muchos logros, se alcanzan y cantan muchas metas. Los motores de las máquinas actuales giran mucho más rápido que los de hace unos años. Se ambicionó y se logró inventar la vida. Se permite errar en ello, si se obtiene el fin deseado. Se es capaz de intervenir violentamente en la naturaleza bajo cualquier argumento en torno a la necesidad de una fuerza motriz, la que sea, que acumule energía. Este paradigma se encuentra asentado en la idea de innovación. La Tierra y sus entes aparecen como el lugar preciso para la primacía tecnocientífica. ¿Acaso no erramos también al afirmar la conducta humana bajo el signo de la unidimensionalidad y la obligatoriedad del rendimiento? El hombre parece destacar en su unicidad, resplandecer en el aparente culmen del dominio de la tierra. Lo ha logrado. Todo en nuestro mundo es objeto dispuesto a conquistar. Un reto más. El trabajo, la familia, la posesión de una cultura, el establecimiento de siempre nuevas relaciones humanas, el desarrollo de la sexualidad, el merecido disfrute de vacaciones, la vida compartida en redes sociales, el bullicioso grito por la vida, por el sentido de vida conseguido. Todo se presenta al alcance de la mano y con ello surge la pregunta, ¿que no es esta la época de mayor libertad humana? Nuestro comportamiento se determina a partir del vaivén entre lo individual y colectivo. Pugna entre pensamientos autónomos y heterónomos. Ahí, en los debates públicos, en las redes sociales y los blogs publicados en la web, se demuestra la fría intelectualidad de una política también desgastada y anquilosada. Habitamos el mundo sumergidos en sueños profanos, en medio de lecciones que no nos pertenecen. Vivimos una lucha incesante entre la aparente y translúcida libertad ofrecida por la mercadotecnia y la obligatoriedad a vivir y ser felices de una sola manera. Hoy, las emociones se miden en cuadrantes de colores que nos ofrecen la misma solución, vacua, ambigua y decolorada. En efecto, cada tiempo tiene su manera de relacionarse y vérselas con su entorno, con la naturaleza, el actuar entre los hombres. Cada tiempo tiene una forma peculiar de pensar y de pensarse. Ahí somos, existimos, en un habitar desarraigado. La era de la presencia exacerbada del oente erige un modo de vida y con ello una forma de habitar la tierra. Sin embargo, desde la lejanía de un espacio reflexionante, creemos que en ese habitar, que en ese ahí, se guarda la esencia de algo por pensar, un misterio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pensar reflexionante? A un pensar ajeno al paradigma de lo producible, de lo asible. Este otro pensar no es calculable, no va en consonancia con el tiempo de lo igual, antes bien aparente improductibilidad, se mueve y suena en otro tiempo. ¿A qué nos referimos con misterio? A otra posibilidad que arraigue al hombre y al ente en su ser, a un habitar que abra posibilidades desde la cercanía y dignidad del ente, a un habitar en paz. Buscamos pensar el desarraigo nihilista desde este otro pensar. Queremos salir, despegarnos, desasirnos del agotamiento del mundo productivo. Pretendemos pensar fuera de las fronteras del dominio de la racionalidad tecnocientífica, desde un ámbito externo al de la instrumentalización de la vida. Nuestra apuesta tomó como punto de anclaje la monumental confrontación histórica que Heidegger emprende con la metafísica y el nihilismo como lugar de reunión. Optamos también por la búsqueda de otros templos anímicos, otras emociones que nos permitan pensar, como lo hizo Heidegger a partir de la gestación del pensamiento de la Kehre, un abordaje diferente a la proveniencia del nihilismo y con ello un habitar distinto. Buscamos horadar este destino, llegar al sitio señalado para pensar las condiciones de vida de nuestro tiempo. Este pensar en formación es el pensar del tránsito y arropados desde su calma, lanzamos un intento de comprender las condiciones y posibilidades que el nihilismo ofrece en relación con nuestro habitar y modo de ser en el mundo. Dicho abordaje es una tarea complicada,
El desarraigo histórico aparece como el límite máximo de las posibilidades de Occidente, pero insistimos, límite invisible, huidizo. Al vernos obligados a pensar en límites o en lindes, nos vemos también conminados a pensar en las demarcaciones que surgen. Pensar el desarraigo como límite implica necesariamente acercarnos con mirada y oído a las fronteras y territorios que surgen, reconocer las diferencias entre una región y otra, reflexionar en formas de pensamiento ajenas unas a otras, sondear posibilidades de cada uno de los territorios avistados. Por un lado, y de manera inicial, preguntamos por el punto histórico donde el más inquietante de todos los huéspedes, se transformó en destino. Ahí el encuentro con un pensador del talante de Nietzsche nos parece inevitable. Sin embargo, este no es un destino que se forma recientemente. Tiene su inicio en Grecia y cual sentencia emanada de la región, se aparece como inevitable y en cierta medida trágico. Con lo último viene la imposibilidad de escapar de su sometimiento. No hay salida alguna, el camino está trazado y debe cumplimentarse. Lo trágico es legado y transmitido entre los hombres irremediablemente cautivos a través del signo de la historia. El destino es silencioso, no se manifiesta como tal y sin embargo guarda en él la aventura humana. Si el nihilismo como destino arriba, también el cumplimiento de la sentencia trágica. ¿Qué puede el hombre hacer frente al mandato de la diosa fatua de la historia? Tal y como Esquilo revela en su Orestiada, este hado no es algo contra lo que el hombre pueda luchar. El desenlace es justo el reconocimiento de que toda lucha es inútil y simplemente se deja de luchar. El dolor es insoportable, se transforma en una sensación indolora. El dolor ha penetrado la insignificante vida humana que se ha acostumbrado a él y lo acepta. Incluso podríamos decir, lo olvida. Pero paradójicamente el destino revelado constituye la liberación de los personajes. En el reconocimiento del destino como sentido se alberga la posibilidad del tránsito, la superación o resolución de lo previamente asignado. Por eso es una frontera. Insistimos que las fronteras separan ámbitos, espacios, tiempos, y estos son también nuevas maneras de enfrentar dicha asignación histórica. En el desenlace catastrófico de los relatos míticos, reconocemos que el personaje se le ofrece una liberación. La liberación no es lucha o aparente salida encontrada al infortunio histórico. La salida es tan solo el reconocimiento de que no hay salida. De esta manera, el personaje mítico reconoce y asume el papel que su existencia juega en el capricho del destino, y solo así puede, de este modo, enfrentarle. El grito trágico que sale al descubrir la verdad lo pone en otro tenor. El personaje no grita para pelear, grita porque se percata, porque conoce lo que hay, lo que se da. En el reconocimiento está también aparejada nuestra segunda tarea. Preguntamos por aquello que permanece separado, aquello que permanece fuera o más allá del linde. Por lo menos queremos vislumbrarlo para abordarlo después. De algún modo nos acercamos buscando ya desenmarañar y aclararnos cómo se da la relación existente entre los hombres y el mundo de los entes en la era de la Gestalt, para pensar lo no pensado jamás. El pensar en torno al desarraigo nihilista abre la posibilidad de saber si existe una manera diferente de ser y con ella de fundar un habitar desde otra comprensión y apertura del mundo. Sabemos que con las fronteras vienen tránsitos, un vaivén que cual migrante va de ida y vuelta. Si la apuesta es filosófica, el medio para transitar será el pensar del tránsito, el pensar meditativo. Hay en esta apuesta planteada por Heidegger una promesa oculta que ofrece hacerse escuchar como resonancia histórica desde el bullicio de nuestra actualidad, lograr el paso de un lado maquinal de la frontera al otro lado de la paciencia, de la paz y de la calma. Bien, y aquí cierro esta primera parte, ¿no? Recordar un poco que el lenguaje que ayuda a Heidegger justamente a vislumbrar este otro pensar, pues es el lenguaje que toma justamente del poeta Hölderlin, ¿no? Entonces, en esta segunda parte voy a hablar sobre habitar y poetizar, dos vías en torno al arraigo y la paz. Demos ahora un pequeño giro hacia el pensar heideggeriano. Acerquémonos a dos textos que nos permiten acercarnos a la posibilidad de pensar un tránsito al arraigo y con ello a un habitar en paz. Construir, habitar, pensar y poéticamente habita el hombre. Fueron textos escritos en 1951 y publicados en el volumen 7 de la Gesamtausgabe bajo el título Conferencias y Artículos.
Dicha aproximación será solo en referencia a los textos, pues acercarnos al contenido de una manera más puntual nos requeriría de un mayor tiempo que aquí no poseemos. Mencionamos ya que el pensar del tránsito o vuelta heideggeriana, la Kehre, tenía como meta cumplir la deconstrucción y alejamiento de las categorías de la subjetividad de la tradición occidental, y por otro lado el desarrollo de un pensar de corte ajeno al de la utilidad tecnocientífica que predominaba en el ámbito cultural de la Europa de la posguerra. Creemos que la intención que tiene Heidegger es comenzar a hacer públicos mediante artículos, textos y conferencias un contenido menos esotérico, aquellos pensamientos que ya había desarrollado en sus escritos póstumos. Estos textos reúnen en una sola apuesta dos temáticas que han ocupado el pensar filosófico de Heidegger desde por lo menos una década anterior: la reflexión en torno al problema de la ciencia y de la técnica y el despliegue de la poeticidad del pensar como espacio de apertura y despliegue del evento, el Ereignis. Un camino que siempre va a recorrer junto a Hölderlin. En este contexto es donde ubicamos estos textos mencionados, ¿no? Sin embargo, ya en textos sí publicados, el pensador de Meskirch rodeaba el tema del habitar en relación con el hilo conductor de su pensar filosófico, la pregunta por el ser. En Carta sobre el humanismo, Heidegger afirma: si el hombre quiere volver a encontrarse alguna vez en la vecindad del ser, debe dejarse interpelar de nuevo por el ser. Solo así se le vuelve a regalar a la palabra el valor precioso de su esencia y al hombre la morada donde habitar en la verdad del ser. Hasta ahí la cita. La idea de vecindad nos refiere al cuidado que el propio ser otorga, un resguardo que por su esencia es concedido al lenguaje y al pensar, y con ello a la esencia humana en su cercanía con las cosas. La Carta sobre el humanismo nos revela que el habitar es un tema que compete directa y exclusivamente al claro que el ser abre en su mostrar, en su acaecimiento apropiador. La esencia humana acontece como habitar en ese claro, y el lenguaje es la manera de cuidar dicha morada en el propio existir humano. Habitar y lenguaje son temas que abordan estos textos. Se revela por qué la lejanía del pensar en torno al ser se vive como desarraigo. La pregunta por el ser cayó en el olvido y con ello se alejó también al lenguaje de su propia esencia. La Kehre como acontecimiento filosófico es intención y pretensión que va del desarraigo al habitar. Con este ejercicio filosófico giran también varias cosas, entre ellas el término Dasein. Dicha noción se comprendía en ser y tiempo desde la existencia de la persona en el mundo. Ahora se revela como la del espacio o localidad abierta por el evento de la mostración del ser en su verdad. El giro es también un camino que va de la centralidad de la subjetividad activa a una guarda del evento desde la calma, a un habitar en paz. El claro, en tanto apertura del ser, es la condición de habitar y el lenguaje es cuidado y guarda del advenimiento del ser. Heidegger afirma: el pensamiento ha de llegar a la cercanía de lo inmediato. Solo así se puede estar en casa. Casa, hogar, son referencias a dicho claro que muestra la esencia del hombre y una relación con las cosas en una mera simplicidad. En esta existencia, las cosas no se abren a partir de los términos de productividad ni de la perspectiva del objeto, mucho menos de su representación en la conciencia subjetiva. No son representaciones de la metafísica ni del hombre de acción. En la existencia es el ser el que se dirige y presta palabra al hombre, que, afortunado, tiene la virtud de escuchar el llamado. Dasein es localidad, sitio de apertura que desvela de una manera diferente el comportarse frente a la naturaleza, frente al mundo, acontecimiento apropiador. Safransky menciona que en este viraje el ser ahí arrojado se convierte en un destino. El procurar por los asuntos propios pasará a ser un custodiar lo que se ha encomendado y confiado aún. Ahí también hay un giro del pensar, solo que el pensar que yace, que cohabita junto al ser, custodiándolo, es capaz de tener esta cercanía terrenal que posteriormente llamará habitar o arraigo en paz, y comprender por qué con la poesía acontece el cuidado de dicho arraigo. Safransky aclara el papel que en esta época toma la experiencia del viraje. Dicha experiencia no es la experiencia del fundamento, pero sí es una experiencia devota, recogida, meditativa, desasida. Y en aclaraciones a la poesía de Hölderlin, él va a decir, ¿no? Es la experiencia de lo sagrado, ¿no? También. Bueno, acerquémonos rápidamente a por lo menos uno de los textos en estos minutitos que me quedan. Construir, habitar y pensar
es tomado como el capítulo 6 de la obra Conferencias y Artículos, y la crítica que nuestro autor realiza previamente al desarrollo de sus ideas se dirige al papel central del hombre en las determinaciones históricas sobre el construir. Antes que determinar qué es habitar, el hombre debe acercarse a lo que en el lenguaje recibe. El hogar se pierde, advierte Heidegger, cuando nos apoderamos del lenguaje. Dejemos entonces que el lenguaje haga su tarea. Heidegger realiza una especie de ejercicio filológico con la palabra alemana construir, bauen, y con la palabra wohnen. Wohnen significa habitar, pero este significado se ha perdido. Wohnen, afirma Heidegger, nos hace una seña sobre cómo debemos pensar el habitar que con ello se nombra. Habitar se nombra hoy junto a muchas actividades cotidianas. Pero para Heidegger revela que Wohnen nos habla sobre cómo somos. Habitar se relaciona con ser. Yo soy, ich bin, tú eres, quiere decir yo habito, tú habitas. Es el modo de ser, estar en la tierra como mortal. A partir de estas líneas iniciales, Heidegger empezará a construir el camino hacia el claro en tanto habitar. Habitar es abrigar y cuidar. Habitamos y construimos en relación con el entorno, con las cosas que aparecen en el círculo de lo inmediato. Heidegger ejemplifica esta forma de habitar-construir con la actividad de abrigar, hegen, y cuidar, pflegen, un campo en el sentido de construirlo, de cultivarlo. Un construir que cobija su crecimiento. El construir que cuida es diferente del construir que se muestra como erigir, errichten. Erigir es una acción de producción y si bien parte de lo que el construir engloba, es de una naturaleza diferente al cuidar. Cuidar, por un lado, es dejar que la cosa sea desde sí y se muestre, que crezca desde la visoría casi imperceptible del ser humano. El humano que cuida celebra el don del campo que regala, mientras que en el erigir el humano conmina, obliga a la cosa a estar ya lista para su uso, para su consumo, industria alimentaria. Ambas formas de construir, tanto la de cuidado como la de erigir, pertenecen al habitar. Heidegger lo llama a esta manera de ser en el mundo lo habitual. Es en ese hábito, en ese ámbito, donde el habitar al paso del tiempo cede su lugar a las maneras concretas y coloquiales con las cuales hoy se hace referencia a ellas. El habitar en tanto cuidado cae en el olvido. Cito, el habitar no es experienciado como el ser del hombre. El habitar no se piensa nunca plenamente como rasgo fundamental del hombre. Hasta ahí la cita. Heidegger proyecta sobre el habitar la condición de olvido. ¿Será posible que habitar y el ser sean elementos que se copertenecen en el sentido de la donación que se oculta? ¿Cuál es la relación que tiene el habitar con el ser? Se construye en la medida que se habita y no al revés. El habitar posibilita, es la estancia del hombre sobre la tierra. De nuevo, Heidegger recurre a sus estudios filológicos y va al sajón y al gótico para encontrarse con las palabras wohnen y bunyan, la idea de residir. Con esta palabra vienen además otros significados: estar satisfecho, llevado a la paz, estar en la paz, Friede. En un ejercicio encantador, Heidegger lleva la palabra alemana Friede a su vocablo de origen, frei, libre y preservado de daño y amenaza, es decir, lo que está cuidado. Así comprendido, cuidar es dejar que algo se albergue en su propia esencia. Habitar es un mirar por aquello que simplemente es sobre la tierra. Cito, habitar, haber sido llevado a la paz, quiere decir permanecer a buen recaudo, apriscado en lo libre, es decir, en lo libre que cuida toda la cosa llevándola a su esencia. El rasgo fundamental del habitar es este cuidar, mirar por. Hasta ahí la cita. Habitar es cuidar lo que es sobre la tierra. Esta última es el lugar donde se da el ser del hombre. Su esencia es habitar la tierra. Pero la tierra ocurre bajo el cielo, lo anterior ante la mirada de los divinos que miran a la comunidad de los hombres. La cuaterna, das Gebirge, ha sido abierta en tanto unidad originaria que pertenece al habitar. Heidegger describe también la simplicidad, la libertad y con ello la sencillez de cada uno de los integrantes de la cuaterna. Su existencia parece no conminada, salvo a la mostración que albergan de manera simultánea en el claro del ser y que es cuidada por el lenguaje. La tierra es la que da frutos, la que sostiene toda posibilidad y nos la muestra. El cielo, el que alberga el camino de la luna y las nubes, cobija la tierra, la cubre, la vigila. Los divinos son quienes hacen señas desde su sacralidad,
Ahí está el Dios, afirma Heidegger, que nos presenta o retira en su velamiento. Y también están ahí los mortales con su finitud a cuestas. Los mortales pertenecen a la cuaternidad solo en la medida en que salvan, retten, la tierra. Solo se habita en paz si se salvan. Poner a salvo la tierra significa no adueñarse de ella, no hacerla nuestro súbdito, sino estar en paz. Salvar no es un hacer algo con la tierra, sino un deshacimiento de ella. Lo mismo ocurre con el cielo. Habitar, salvar el cielo, es dejar que el cielo permita el curso de sus astros y agradecer los regalos que de él nos vienen. Habitar es poner atención a las señas de los divinos, escuchar la resonancia de su advenimiento o por lo menos estar atento a ellos. Escuchar la resonancia, esperar pacientemente. Habitar la tierra como mortales significa pensar justo en la finitud y reconocernos como proyecto. Habitar se convierte así en un conjunto de cuidados sobre la existencia en un lugar. La custodia de la cuaternidad se convierte así en un albergar. Sin embargo, y ya cerrando la ponencia, por muy poéticas o crípticas que puedan parecer las palabras que en este punto Heidegger vierte sobre el habitar, lo cierto es que revelan la apuesta por un acontecer distinto al de la vida dominada por el habitar técnico, caracterizado como desarraigo. De algún modo, consideramos que habitar en tanto cuidado no es propiamente una acción determinada desde la conciencia humana. Quizá ahí acontece la separación que Heidegger señala en la carta sobre el humanismo de ese existencialismo al cual Sartre se refiere. El cuidado es acaecimiento propio bajo el cual se custodia a la cuaterna. Habitar es un recibir cabe las cosas y es la única posibilidad en cómo se lleva a cabo un habitar, cuidar, guarda, en verdad, de la cuaternidad. Bien, cierro entonces, ¿no? Habitar ya no sería de esta manera la penuria, ¿no? La disposición de viviendas, ¿no? Sino el problema no es, vaya, la construcción de minúsculas casas que aparezcan hoy en las colinas de nuestros montes y montañas, ¿no? El problema no es la explotación de cada centímetro en 42 metros cuadrados, ¿no? Sino el problema, me parece, está enfocado más a la manera en cómo vivimos y sobre todo en cuáles son los criterios que determinan nuestro pensar, o diría Heidegger, falta del pensar en torno al habitar, ¿no? Cierro preguntando nada más, ¿cómo asistimos a la tierra en este doble sentido de estar presente y cuidar? Me parece que estas son preguntas que ahora ya pues no realizamos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Mario Alberto. Y bueno, vamos a continuar rápidamente con la ponencia de Heidi Rivas Lara, Fractalidad de la Violencia, anotaciones al margen a la tipología de Johann Galtung. Gracias, buenos días a quienes nos escuchan y bueno, pues aquí a la mesa. Bueno, pues ya lo comentó Javier, el título es Fractalidad de la Violencia, anotaciones al margen de la tipología de Johann Galtung. Esta ponencia, este trabajo proviene de una imagen que se me viene en la lectura que hago de los textos de Galtung, donde él aborda pues sí, el triángulo de la violencia o la tipología, y pues oso interpretarlo a partir de la figura del fractal o la fractalidad. Y bueno, pues a esto responde. Bueno, voy a dar inicio a la lectura. El término fractal es un concepto de uso reciente, es decir, no se remonta más allá de los 70 del siglo pasado, y ha sido definido principalmente como una cualidad matemática, geométrica, que expresa una estructura fragmentada y aparentemente irregular. Uno de sus rasgos es que se concibe que los fragmentos son autosimilares, esto es, que su forma se compone de réplicas más pequeñas de una misma figura, como puede observarse en los fractales naturales como los copos de nieve o los helechos, por hacer mención de figuras reconocibles. Fuera del ámbito geométrico o del ámbito de las funciones, el concepto ha sido aplicado al arte, incluso a la interpretación musical, pero en filosofía fue Jean Baudrillard quien a finales del siglo pasado utilizó el término fractal para explicar y comprender las variaciones y afecciones de las condiciones de los sujetos contemporáneos,
como puede leerse en el libro El otro por sí mismo o en el artículo Bioesfera y sujeto fractal, de cual recuperamos únicamente la definición que él utiliza. Abro cita. La trascendencia ha estallado en 1000 fragmentos, que son las esquirlas de un espejo, donde todavía vemos reflejarse furtivamente nuestra imagen poco antes de desaparecer. Como fragmentos de un holograma, cada esquirla contiene el universo entero. La característica del objeto fractal es que toda la información relativa al objeto está encerrado en el más pequeño de sus detalles. Cierro cita. De la cita quisiera retomar 2 elementos. Uno es la idea de las esquirlas de un espejo en el que puede aún reflejarse la imagen completa. En ella se apela a un reflejo un tanto borrado, difuminado, de ahí que se utiliza el término de furtivamente. El fragmento al que estamos aludiendo oculta y desoculta la totalidad del objeto. Esta idea se complementa con el cierre de la cita, a la que nuevamente refiero. Y nuevamente abro la cita. El objeto fractal tiene por característica que toda la información relativa al objeto está encerrado en el más pequeño de sus detalles. A esta cualidad del objeto fractal le llamamos fractalidad, es decir, el acercamiento a un rasgo ontológico de los objetos cuyo comportamiento es fragmentario pero autosimilar. La pregunta que yo me planteo en esta ponencia es si es posible aplicar el concepto de fractalidad a los fenómenos de la violencia. ¿Y en qué sentido la violencia puede ser entendida como un objeto fractal para responder al modo de comportarse fragmentario y autosimilar? Antes de responder al detalle de la pregunta, que por el mismo título ya se entiende que es afirmativa, nos demoramos un poco en definir la violencia y tratar, por supuesto, la tipología de Galton, a quien, por supuesto, dedicamos estas notas al margen. Precisar el concepto de violencia permite, por un lado, reconocer su peculiaridad. A mí me parece muy interesante, separado de la lectura, que todavía escucho muchas ponencias o conferencias sobre violencia y se sigue reduciendo la violencia al fenómeno visible, ¿no? O sea, y no alcanza como a ver la profundidad del tema, ¿no? Entonces, a pesar de que Galton sus estudios se remontan a los años 70, a los años 80, pues todavía no hace el impacto suficiente, ¿no? En los abordajes. Por eso siempre hay como reiterar nuevamente, ¿no? La complejidad del fenómeno. También es importante considerar que las violencias en donde se ignora o se invisibiliza al victimario casi siempre son ignoradas. Aquí parto, por ejemplo, de una cita de Domenech, quien interpreta la violencia como, y cito, uso de una fuerza abierta u oculta con el fin de obtener de un individuo o de un grupo algo que no quiere consentir libremente. Cierro cita. A pesar de que en esta cita parece advertirse la pluralidad de los actos violentos, no alcanza a disociarse la fuerza respecto al poder, ya que se reduce al poder al concebirlo como una fuerza oculta, sin reconocer en él los mecanismos o las estructuras que han hecho posible el uso de la fuerza. Esto va a ser muy interesante, o bueno, muy importante porque pues toda la filosofía política está de alguna manera trazada en esta invisibilidad entre el poder y la fuerza, que, por ejemplo, Hannah Arendt sí plantea, y en algunos aspectos, por ejemplo, Simone Weil también lo advierte. Otro de los elementos que debe cuestionarse en la acepción de Domenech es que el papel que le atribuye a la víctima, pues pareciera que lo concibe como un acto voluntario, debido a que al rechazar la negociación o la rendición, está admitiendo el uso de la fuerza. Se halla pues en este punto una lectura todavía belicista, ligada a las conceptualizaciones de la guerra justa, o en el que con la intención de alcanzar la paz está dispuesto a hacer el uso de toda la violencia para lograr la renuncia, en muchos casos pues hasta territorial, ¿no? En este marco, en estas conceptualizaciones, Galton asume como tarea principal de los estudios sobre la violencia una definición de los fenómenos desde un punto de vista limitativo.
En este sentido, se esfuerza por distinguir la violencia de los rasgos naturalistas de las definiciones tradicionales, desde el enfoque, por ejemplo, de la agresión o de la agresividad, algo que no voy a abordar aquí, que hay muchos trabajos, la doctora Elvira tiene un trabajo sobre eso, o Jiménez Bautista también lo aborda, ¿no? En este trabajo realizamos un esfuerzo por combatir la imagen según la cual la violencia es un rasgo natural y advertimos que no proviene pues de un instinto animal, sino al contrario, los actos de violencia de los humanos siempre dan muestra de una fría planeación para hacer daño. Entonces, aquí sería la fuente pues de esta definición limitativa que busca Galton, ¿no? O sea, ¿por qué queremos hacer daño a los otros? En ese sentido sería más sencillo. Bueno, esta pregunta nos acerca más a las perspectivas éticas y a las perspectivas políticas, ¿no? A partir de esta necesidad de considerar definiciones más amplias de violencia, Galton la concibe como, y aquí cito a Galton directamente, algo evitable que obstaculiza la autorrealización humana. Entendemos por autorrealización humana la satisfacción de las necesidades del hombre. Cierro cita. Todo acto que pueda ser que tenga por resultado la limitación de la autorrealización humana debe considerarse a sí mismo como violencia. Para reconocer dicho acto es preciso entonces tomar en cuenta tanto nuestras necesidades básicas, materiales o inmateriales, como las intenciones con las que éstas se vulneran. Ello nos permitirá comprender con mayor precisión qué implica, por lo tanto, herir a un ser humano. En sintonía con esta definición, el noruego realiza una lista de 4 categorías de modos de violencia, considerando intenciones y direcciones y las necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales, que se ven afectadas. Gracias a ello, nos es posible incluir en la consideración de la complejidad de la violencia actos invisibles que no tienen en apariencia rasgos de violencia física. Estas categorías son la violencia clásica, que es la visible, la pobreza como privación de las necesidades básicas, la represión como privación de los derechos humanos y la alienación como privación de las necesidades superiores. A la primera, es decir, a la violencia visible, observamos la forma tradicional de entender el fenómeno de la violencia en el cual se reconoce el autor y se le considera como una clara intención de hacer daño. Esta categoría está ubicada dentro del tipo de violencia directa, física o psicológica. A la segunda categoría, pobreza, en ella no se reconoce un autor evidente o identificable, pero introduce formas de dañar el cuerpo humano de manera indirecta. Estas, por lo tanto, no son visibles. La tercera categoría, la represión, considera elementos complejos del hecho de hacer daño, es decir, puntualiza que más allá del daño de herir físicamente a alguien, existe una violencia profunda que daña directamente los derechos de las personas. En la cuarta, la alienación, se contempla la violencia que se ejerce en regímenes represivos. Se trasciende nuevamente el acto de la violencia física y se incluye, por ejemplo, la supresión de la identidad, de la nacionalidad, entre otros, que al tipificarlo nos permiten entender tanto sus consecuencias y separarla de aquello que tanto se ha denominado como daños colaterales, ¿no? O sea, regularmente todo lo asociado con la alienación es considerado como daños colaterales. Estas categorías pueden clasificarse en 2 tipos de violencia. Aquí nos acercamos ya a la tipología de Galton. La primera corresponde a la violencia directa y la segunda a la violencia, perdón, las siguientes 3 a la violencia estructural. La pobreza, la represión y la alienación. La violencia estructural o mediada a través de las estructuras. La violencia directa es aquella en la que una persona realiza una acción intencional con el fin de dañar o herir física o mentalmente a otro ser humano. En cambio, la violencia estructural está ubicada en instituciones y estructuras sociales y se reconoce como negación de necesidades. En el texto de violencia cultural, Galton analiza las diferencias y relaciones entre estos 2 tipos a partir de 4 necesidades básicas: la necesidad de la supervivencia, la necesidad del bienestar, la necesidad de la identidad y la necesidad de la representación.
En sus casos, las negaciones son la muerte, el sufrimiento, la alienación y la represión. Las 4 necesidades pueden ser vulneradas a través de actos de violencia física o estructural, pero por lo que cabe distinguir que no debe considerarse de manera análoga la muerte por violencia directa o la muerte por condena estructural, como las muertes de hambre o por falta de atención médica. En ello podemos observar que la lectura tradicional de la violencia regularmente considera y mide los avances en materia de violencia directa. Esto es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos los índices de paz, por ejemplo, en México, regularmente estos solo consideran el aumento o el descenso de las muertes visibles o de la violencia visible, y muy poco se considera la paz positiva como va a ser el en vez de la violencia estructural, ¿no? De acuerdo con Gauss. Es decir, bueno, queda claro, ¿verdad? Es necesario entonces considerar los sufrimientos y las laceraciones de otra índole, por ejemplo, la mutilación, la retención involuntaria, la aniquilación de una lengua y las tradiciones, la desnutrición, los trabajos forzados, entre otros que cada vez son más analizados, pero aún nos falta mucho por abordar. Me voy a saltar una parte, dice, en la tipología de la violencia de Galton ya se percibe la fractalidad que venimos aquí presentando, ya que la violencia directa nunca sucede de manera aislada y su aparente visibilidad es furtiva. Aquí retomo el concepto de Baudrillard, es furtiva, es decir, oculta, desoculta, desoculta ocultando, ¿no? O oculta desocultando, sino que viene además empujada por violencias estructurales. En atención al término de estructura, comprendemos que existen relaciones de disposición y orden en los actos de violencia, lo cual se supone a Galton que la explotación es la pieza central de la violencia estructural, gracias a la cual quienes sostienen la estructura, en este caso los vulnerados, quedan expuestos a una mayor transgresión de sus necesidades de supervivencia y las necesidades de bienestar. Dieter Sagaes comenta respecto a la violencia estructural que, y abro cita, puede observarse donde quiera que la gente vive en condiciones sociales injustas y se ve privada, por lo tanto, de la posibilidad de realizar sus potencialidades humanas. En muchos casos es el resultado de una combinación particular de factores internos e internacionales que engendran privación y muerte prematura. Cierro cita. De esta idea se sigue que las investigaciones para la paz deben iniciar con la exploración de la violencia estructural con el fin de ofrecer alternativas para la construcción de una paz con justicia y dignidad. Después de acuñar y avanzar en el esclarecimiento de la tipología, visible, directa y estructural, Galton propone un tercer tipo que completa el denominado triángulo de la violencia. La violencia cultural, en la cual se engloban todos los elementos idiosincrásicos que apoyan y dan sustento a las realidades y prácticas violentas. La violencia cultural ataca desde las normas, los valores, la tradición y todo aquello que naturalice e invisibilice las situaciones de violencia. El que abro cita de Galton, en el fondo está el constante caudal de la violencia cultural a lo largo del término, de cuyo sustrato las otras dos pueden extraer sus nutrientes. Cierro cita. A mí me parece, o yo leo en esta incorporación de la violencia cultural, una estrategia fractal también en Galton. Es decir, me parece que la violencia cultural, este tercer elemento del triángulo, son precisamente una comprensión de la furtiva imagen de la violencia, en tanto que la violencia directa es esta imagen que al desaparecer, al ser furtiva, alumbra o direcciona precisamente a una violencia cultural que le da soporte, ¿no? Entonces, por ello, la violencia directa es un fragmento de la violencia cultural. La conceptualización tripartita refuerza el enfoque fractal debido a que, como ya sostuve, el fragmento de la violencia que contemplamos, directa visible, representa un todo complejo que es autosimilar, una muestra de violencia continua y que, sin embargo, no se identifica necesariamente con el origen de la violencia. Nuevamente, traemos a la luz la idea de la imagen furtiva
que se direcciona a múltiples direcciones y que ocultan y desocultan las redes de sus inicios y sus conclusiones. Aquí, por ejemplo, yo traigo nuevamente como un ejemplo de un fractal natural, la escarcha, ¿no? Que se observa, por ejemplo, sobre los vidrios. El fragmento es igual, todos los fragmentos son iguales, pero sus direcciones son distintas, ¿no? Y es aquí en parte donde empiezan mis anotaciones al margen. Dicho de otro modo, si bien la violencia cultural es legitimadora de todos los actos de violencia, ella no coincide necesariamente, de manera necesaria, con el punto de inicio de la violencia. Ella representa la totalidad fragmentada en esquirlas de un espejo, la imagen completa de la reproductibilidad que corre a partir del fragmento de una violencia directa visible, y se trata de comportamientos fractales que se remiten entre ellos. No obstante, la violencia cultural sí ofrece basamento, y aquí nuevamente cito a Galton. La cultura sermonea, enseña, amonesta, incita y nos embota para que aceptemos la explotación y la represión como algo normal y natural, y para que no la veamos en absoluto, en especial la explotación. Entonces llegan las erupciones, los esfuerzos de utilización de la violencia directa para salir de la jaula de hierro estructural y la contraviolencia para mantener la jaula intacta. Cierro cita. De esta cita reconsideramos dos aspectos. Por un lado, que la cultura es la responsable de la invisibilización de la pluralidad de las violencias, es decir, que ella se concentra en que solo veamos intencionalmente el fragmento de la visibilidad, y asimismo es responsable de su fractalidad debido a que el comportamiento normalizado difumina precisamente la presencia visible del victimario. ¿Sí? Por otro lado, en la última parte se hace evidente la reproductibilidad de la violencia, pues asentada en cualquiera de sus ángulos del triángulo, se promueven reacciones y escaladas violentas, de aquí que puede afirmarse que de la violencia no puede surgir estrategia alguna de pacificación, ya que la violencia estructural, amparada por la cultural, explota necesariamente en violencia física o directa. En resumen, dice, la violencia cultural es el sistema simbólico fractal que se reproduce y legitima a partir de elecciones de violencias al naturalizarla. Lo hace a través de diferentes campos culturales, entre los que se encuentra la religión, el arte, la ideología, el lenguaje, etcétera, que termina componiendo el paradigma de la violencia o el paradigma belicista. Todo lo anterior constata que la violencia corre y se reproduce como un flujo reproducción del triángulo vicioso. La violencia corre como un flujo o reproducción en el triángulo vicioso, ya que descansando en cualquiera de sus ángulos, conecta y detona acciones hacia los otros dos. Y aquí nuevamente una cita de Galton: la violencia puede comenzar en cualquier ángulo del triángulo de violencia directa estructural cultural y se transmite fácilmente a los otros. Estando institucionalizada la violencia estructural e interiorizada la cultura violenta, la violencia directa también tiende a institucionalizarse, a convertirse en repetitiva, en ritual, como una vendetta. Cierro cita. La imagen del triángulo la interpretamos también aquí como la clave de fractalidad, pues señala que la violencia se dispara a partir de cualquiera de sus vértices hacia ángulos nuevos. Sin embargo, es una muestra del intento por fijar la violencia fractal. Perdón, aquí quiero decir, lo que quiero yo señalar es que el triángulo que diseña Galton es un esfuerzo por fijar, por utilizar un método, digamos, de interpretación de la violencia. La figura del triángulo es estática, mientras que la violencia no lo es. Y esta es la parte en donde yo meto mano, ¿no? Dice, ella se convierte en la base es una figura de interpretación que se convierte en la base de una violencia que debe trazarse del vértice a un ángulo, hacia el siguiente vértice, y que pone de manifiesto la violencia que oculta y que sustenta. Ahorita esto va a quedar un poquito más claro.
Para comprender esto, es preciso un acercamiento profundo hacia la difuminación del triángulo. Por ello es que la figura de Galtung es una perspectiva controlada de la violencia que se sustenta al visibilizar los vértices y que, bueno, a ver, aquí lo que quiero es explicar el método. Lo que Galtung dice es que para comprender o para abordar el tema de la violencia, dado que ellas siempre están ligadas, siempre es violencia física, estructural y cultural, es decir, que nunca es aislada, el método de Galtung es que la violencia en donde te concentras, es decir, si vas a empezar a analizar la violencia directa, entonces tienes que trazar la línea hacia el siguiente vértice, ¿no? Y reconocer la violencia estructural que sostiene la violencia directa y trazar el siguiente lado hacia el siguiente vértice en donde se sustenta la violencia cultural. Esto no importa por dónde lo pongas, ¿no? O sea, si empiezas por la cultura, debes trazar la línea hacia el siguiente vértice. Entonces, esto es, digamos, una forma en la que él intenta crear figuras de imágenes interpretativas de lo que sucede con la violencia. Esto para mí es muy importante y a partir precisamente de estos movimientos, de estos trazos de vértices, es en donde yo quiero insistir en la fractalidad, ¿no? Vuelvo a pensar esto, dice, esta es una perspectiva controlada, la del triángulo de Galtung, pues se sustenta que al visibilizar los vértices existe una mayor posibilidad de intervenir para limitar la violencia, razón por la cual yo sostengo que la violencia no es un único triángulo, sino que muchos triángulos que en forma fractal se reproducen. Aquí está mi clave. Y yo utilizo como ejemplo el triángulo de Sierpinski, que es este, ¿no? La violencia entonces no es un triángulo, sino que los mismos trazos de la línea hacia donde se dirige puede dar espacios de vértices nuevos, ¿no? Ese es el sentido de la fractalidad de la violencia. Y ya me emocioné. Nuevamente dice, la figura de la violencia angular encaja en este movimiento fractal en tanto que fragmentos de totalidad. En la distancia que alcanzan los actos violentos se enraiza la misma fractalidad, de ahí que la concibamos como fragmentadora, furtiva y muestra la complejidad de la violencia que únicamente alcanzamos a ver de manera visible o directa. En la visión triangular de la violencia se contrapesan dos versiones de legitimación. Una de ellas es la de suponer que la violencia debe enfrentarse con violencia al argumentar que responder violentamente a un acto es tan solo un reflejo del vicio oculto de nuestra cultura de violencia. De esta manera se concluye que responder de ese modo, es decir, esta insistencia de embestida de la violencia, no es un acto remedial, ni mucho menos de pacificación. La otra versión consiste en admitir acríticamente que no es posible evadir la violencia debido a que, según afirman, es el móvil de la historia y de la civilización. Ejemplo de ellos son los argumentos freudianos de la pulsión de la muerte o la perspectiva marxista de la revolución. Estudiar la violencia desde las investigaciones para la paz debe, por lo tanto, alumbrar las imágenes furtivas y reconstruir las esquirlas de la violencia para que, con ámbitos transformadores, sea posible pacificar con justicia y dignidad. Cabe en este punto plantear la pregunta al margen de si la fractalidad sirve igualmente para interpretar la paz, sobre todo porque las definiciones que Galtung plantea de la paz, negativa, positiva y cultural, no forman necesariamente un triángulo análogo al de la violencia, debido a que los estudios de paz son en gran medida producto de proyectos y esperanzas que buscan poner el acento en las posibilidades de vivir juntos. A manera de conclusión, retomo esto, el término fractal alude pues a un comportamiento fragmentario del fenómeno de la violencia, en el sentido en que aquello que se muestra en la violencia medible es tan solo una esquirla de la imagen compleja de la violencia. Observando con detalle cada fragmento contiene la información del todo de la violencia. Cuando no se visibilizan los fragmentos, solemos entonces admitir que la violencia observable es completa y única. Por otra parte, la fractalidad está expresada también en la difuminación de la víctima y el victimario a través de instituciones en apariencia reguladoras y garantes de la paz que invisibilizan violencias más profundas
mismas que sirven de cimientos para los actos de violencias mayores. En esta fragmentación se observa que la violencia física de la que nos escandalizamos como humanidad en el esfuerzo civilizatorio ha sido condenada y limitada, negándonos a observar que furtivamente hay astillas, esquirlas de violencia estructural y cultural que ocultan las experiencias que las potencializan. La incorporación del movimiento o dinamismo fractal al triángulo de la violencia son anotaciones al margen, debido a que no pretenden negar los aportes de Galtung, que siguen siendo la base teórica de esta interpretación, sino que ponen en evidencia que el estudio de la violencia en aras a una intervención pacífica no es un trabajo cerrado o que culmine con el triángulo de un triángulo. La consecuencia de la violencia cultural basada, por ejemplo, en el capitalismo, no pretende ser contenida en un solo ángulo, sino que precisamente al trazar sus lados de cada uno de ellos puede surgir un nuevo vértice que reproduzca nuevas historias de violencia como aquellas que, siendo autosimilar, veíamos en el triángulo de Sierpinski. ¿Qué puede y debe hacer la filosofía de la paz y los estudios de paz en sentido amplio? Es tarea para trabajos posteriores. Por lo pronto, sirva la fractalidad como imagen para pensar más allá de los límites de un único triángulo. Gracias. Muchísimas gracias, Heidi. Pues muchísimo que dialogar, conversar, pero el tiempo lo tenemos súper justo, pero vamos a alcanzar a tener la cuarta participación. Está con nosotros Stefano Santacilia, quien nos va a hablar de fenomenología de la comunidad, una perspectiva de filosofía de la paz. Y nos piden los organizadores terminar alrededor de las 10:45. Tenemos tiempo justo, pero vamos a lograrlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y pues buen día a todos. Perdón por no haber estado desde el comienzo, pues que un poquito me encuentro en Italia, en el otro lado del mundo. Y por otro lado, pues con cuestiones de empalme de mesas. Bueno, pues voy directamente a la lectura y pues espero mantenerme en los tiempos. Sí, por favor, me pueden avisar cuando ya. Esta breve contribución tiene como objetivo el meditar sobre las reflexiones elaboradas por Michel Henry en un ensayo titulado Por une phénoménologie de la communauté, para mostrar una perspectiva diferente en el contexto de la reflexión filosófica dedicada al tema de la paz. El texto citado se sitúa al final de esta colección de ensayos que componen la Fenomenologie matérielle, publicada en 1990 en París, y que encarnan el intento de Henry de renovar el rostro de la fenomenología, que según el pensador francés solo puede ocurrir a pacto de que se renueve la razón misma de ser de la filosofía. Esta renovación aparece, según admite el fenomenólogo, en forma de radicalización de la tensión fenomenológica, que esta vez toma como objeto el mismo material que la constituye. Paradójicamente, todo esto implica tener que hablar, como tendremos que ver, de lo esencialmente invisible. Se trata de dar voz a una no mediación que se vive en el pathos, en la que, como dice Henry, la vida se prueba a sí mismo. El espacio otorgado no nos permite detenernos más en esta cuestión, pero sin duda nos permite subrayar cómo la pregunta de la comunidad no se introduce a partir de la exterioridad de diferencias que deben conjugarse mediante un contrato. En cambio, se trata de identificar, como afirma o quiere sugerir el mismo título, una unidad original que se escapa a la captura de la manifestación externa, pero que actúa como conexión fundamental para cualquier vínculo intersubjetivo. La comunidad en su constitución y manifestación profunda no puede escapar a esta reubicación sobre la base de la que Henry define como interacción patética. Y es precisamente la dimensión que Henry llama pathos avec, o sea, el patir con. Podríamos traducir una forma de compatire, aunque no tiene que ver con la cuestión simplemente de sufrimiento, que exige inmediatez e invisibilidad. En la introducción a su fenomenología material,
El propio Henry afirma que el ensayo sobre el partir con establece el fracaso de la intencionalidad en el terreno mismo en la que se suponía que prevalecía. No encuentra la apertura a la alteridad de un mundo toda relación con los demás. No encontró in der Welt sein, todo lo mit sein imaginables, afirma Henry. El fracaso de estas tesis evidentes está cargado, según él, de consecuencias. De hecho, muestra que solo la renuncia a lo que el pensamiento occidental cuenta como evidencia, que es en última instancia la evidencia de la percepción, puede despejar el camino que conduce a lo esencial de la comunidad. Aquello por el cual un yo se convierte precisamente, auténticamente en un yo, y se vincula estructuralmente con el otro. El ego y el alter ego tienen, según él, un nacimiento común, precisamente una esencia compartida que se encuentra reflexionando sobre la comunidad. A pesar de las premisas, la yuxtaposición entre el tema del ensayo, la comunidad y la definición, ¿no?, de esencia invisible parece generar una especie de fricción que da expresión en primer lugar a la idea de que no podemos hablar de la comunidad al referirse a algo de visible, no tangible en idea o principios al menos en lo que respecta a lo que pertenecen a la comunidad. Además, y en consecuencia, surge el problema de cómo se puede hablar de una esencia invisible y por lo tanto, qué se entiende por esta invisibilidad y qué relación puede tener esta con el concepto de sujeto y en particular de sujeto perteneciente a una comunidad. Las preguntas que surgen ante nuestro camino constituyen momentos críticos precisamente de la reflexión de Henry y que se iluminan y se hacen inteligibles precisamente iluminando los resultados del análisis del concepto de comunidad, al cual pues nos vamos a dedicar directamente. El ser en común de la comunidad. Como señala Henry, la idea de comunidad presupone desde el principio el hecho de que hay algo en común y por otro lado también la idea de un conjunto particular de miembros que compongan la propia comunidad. Miembros que tienen, cito Henry, miembros que tienen en común lo que tienen en común. A partir de esta idea de comunidad es necesario plantearnos algunas preguntas fundamentales. Según el pensador francés, las preguntas son inicialmente 4. ¿Cuál es esta realidad que se tiene en común? ¿Quiénes son los que tienen en común esta realidad? ¿Cómo participan los miembros de la comunidad en lo que les es común? Parafraseando, ¿cuál es el modo de acceso por el cual entran en posesión de la realidad común? Y última, ¿cómo se les da la realidad común a cada uno de los miembros de la comunidad? Las dos últimas cuestiones quedan indisolublemente vinculadas y atestiguan la clara intención fenomenológica de la investigación, ya que el análisis no tiene que ver con las cosas en sí mismas, sino con su forma de darse. Según Henry, los 4 temas se refieren a una sola realidad. O sea, son 4 preguntas que en realidad pues remiten a una cuestión. Una sola esencia que es al mismo tiempo la base de la comunidad y sus miembros. Esta esencia es, lo dice así directamente, la vida misma. Cito Henry, queremos esclarecer el ser enigmático de la comunidad. Nuestro primer análisis tuvo el único efecto de multiplicar las dificultades, haciendo surgir 4 preguntas donde solo había una. Quizás estas 4 preguntas sean solo una, es decir, la realidad que se tiene en común, la realidad de los miembros de la comunidad, la realidad del cómo por el cual acceden a la esencia común y la realidad de cómo se les da esta esencia. Quizá haya una sola y misma realidad, una sola y misma esencia de la comunidad y sus miembros, la vida. Entonces ya podemos decir que la esencia de la comunidad es la vida. Toda comunidad es una comunidad siempre de seres vivos o vivientes. Si el interés principal, fin de la cita, si el interés principal de la fenomenología es la forma en que se dan las cosas a nuestra mirada, la vida de la que hablamos no puede ser una cosa en absoluto, sino no es la forma de darse de la misma comunidad. Cito otra vez Henry, la vida es un cómo, tanto un modo de revelación como de revelación de sí misma. Por eso conviene invertir el orden de nuestras 4 preguntas. Fin de la cita. La vida constituye esta realidad compartida que es al mismo tiempo una modalidad de revelación. El vínculo que existe entre los miembros de la comunidad solo significa que no se establece a posteriori, en base a un acuerdo. En cambio, todo acuerdo constitutivo de una comunidad en particular se refiere inevitablemente a este vínculo original. Por lo tanto, no podemos evitar de preguntarnos cómo esta vida se manifiesta a los miembros de la comunidad. Y
esta es precisamente la pregunta que muestra cómo los cuatro interrogativos convergen en uno solo, lo de una realidad compartida que es una modalidad de entrega y confirma que la realidad cotidiana no puede ser una cosa, sino precisamente una modalidad de un continuo darse. Dado que la vida es la realidad ordinaria y por tanto la modalidad de todo darse, todas las cosas se dan al hombre en la vida y gracias a ella. Cito Henry, la vida se da a su manera, una manera completamente única, aunque este modo singular de dar es universal. La vida se da de tal manera que lo que se da a sí mismo y nunca se separa de ella, ni lo más mínimo. De esta forma, lo que da la vida es ella misma. La vida es entrega de uno mismo en un sentido radical y riguroso, en el sentido de que es tanto la vida la que da como la vida la que se da. Fin de la cita. Aquí lo que constituye la esencia de toda comunidad posible, lo común, no es una cosa, un principio decisivo y formal, sino esta donación original como autodonación. Sin embargo, un discurso que quisiera detenerse en este punto carecería de una parte fundamental, a saber, la relativa a los miembros de la comunidad. También podemos aceptar la posición de Henry considerando válida su lectura de la fundación comunitaria como la fundación original, de modo que cualquier otro y posterior punto en común no sea más que un reflejo externo y visible de esta vida. Sin embargo, en cualquier caso sigue vigente la cuestión relativa a las dinámicas que atraviesan y caracterizan a la comunidad. ¿Cómo se relacionan los miembros de la comunidad con el fundamento de esta misma? Sí, como señalamos anteriormente, es el fundamento de la realidad ordinaria, los propios miembros los que conforman la comunidad. Henry afirma que precisamente por eso la vida es al mismo tiempo la esencia pues, de la comunidad y de la individualidad, o el lugar de la subjetividad autoconsciente. La subjetividad que se reconoce al experimentarse efectivamente a uno mismo. Cito Henry, la esencia de la ipseidad, donde ipseidad, ipseité en Henry, sería precisamente la dimensión auténtica de la subjetividad, no es una esencia ideal o el correlato de una intuición eidética, solo así es en nuestra representación y en la irrealidad. Sin embargo, como esencia real que es actual y viva, es cada vez un yo real. Es la identidad entre lo afectivo y lo afectado, en un autoafectarse que individualiza radicalmente y pone el sello de la individualidad en todo lo que se autoafecta. La subjetividad es el principium individuationis. Fin de la cita. Me doy cuenta totalmente del lenguaje bastante redundante, ¿no? Pues de Henry, pero pues les pido la paciencia de seguir hasta el final para ver en realidad lo que quiero decir. La esencia de la individualidad no es un ideal en absoluto, sino una vida funcional y viva. Es un yo efectivo. Entonces, la esencia de la comunidad implica pensar en la comunidad como un conjunto de individuos vivos, es decir, de individuos que lo son solo en la subjetividad. Decir esto es decir que cualquier intento de establecer una relación jerárquica de oposición entre el individuo y la comunidad solo puede resolverse en el absurdo, ya que sería como oponerse a la esencia de la vida, ya que está involucrada desde esta misma. Aquí quiero abrir solo un paréntesis rapidísimo. Esto, pues, Henry lo está diciendo desde el punto de vista fenomenológico, pero es la misma premisa mutatis mutandis, cambiando de unas definiciones de Roberto Espósito en Communitas. Y precisamente la raíz de su ataque a la cuestión de la teoría, ¿no?, de la comunidad a partir de Hobbes, ¿no?, en este sentido, donde la comunidad supera el individuo, ¿no?, en este caso. Para Henry, todo sistema que se constituye estableciendo una asimetría entre comunidad e individuo no es más que una abstracción que ha usurpado el lugar de la vida y que pretende hablar y actuar en su nombre. En la vida el individuo nunca está subordinado a ninguna estructura, ya que es el modo de implementación de la vida misma. Hablar de comunidad significa entonces hablar del individuo en toda su individualidad y no como un simple miembro de la estructura comunitaria. Comunidad como subjetividad. Tercer punto, y luego pues, con el cuarto llego a la conclusión. La subjetividad absoluta de la vida, que constituye entonces la subjetividad del individuo, define así lo llama Henry, un ik absoluto, un aquí absoluto, ¿no? Reflexionemos de nuevo sobre la palabra que nos reveló este estado.
Si el suelo donde estoy nunca es más grande que los 2 pies que lo cubren, su contacto es subjetividad absoluta. Este punto de contacto define un aquí absoluto, ik, el aquí donde estoy, o más precisamente que soy. Este ik es la ipseidad de la subjetividad. Lo que caracteriza a este aquí es que nunca puede verse desde afuera, porque no se da esta capacidad de salir de sí mismo. Nunca puede ser completamente visto, porque los que me ven desde afuera, fundamentalmente, pues están viendo siempre solo una parte. Y nunca, pues se ve como colocado directamente en un mundo exterior. Además, el aquí se escapa a todas las categorías pertenecientes y dependientes de este mundo, como la intencionalidad. Fin de la cita. Esto quiere decir que este ik, que es mi subjetividad, no se manifiesta en la éxtasis del ser, no se manifiesta como fenómeno, como aparecer, y por eso se escapa al conjunto de categorías que pertenecen al modo de representación del mundo y lo constituyen. La posibilidad de nuestra comprensión del fundamento de la comunidad y de los individuos que la constituyen descansa entonces en nuestro despido de la modalidad que habitualmente usamos para relacionarnos con nuestro mundo y nuestro ego. En toda su urgencia surge la necesidad de abandonar la perspectiva clásica, porque es el abandono de este otorgamiento de ser que solo puede ocurrir por la intencionalidad y recurrir a la auténtica modalidad de acceso a ese fundamento invisible, único y auténtico, que era precisamente el cum patir, no patir con. Henri subraya cómo en la representación el yo se enciende, convirtiéndose simultáneamente en el objeto de la representación y en su sujeto. El no ser del mundo, entre comillas, de la comunidad, o sea, el no ser algo, sino ser precisamente una modalidad de la vida, se convierte entonces en un momento crucial de su posible constitución, ya que no es el mundo, constituyéndose a través de las categorías específicas, a partir de la brecha que caracteriza las dinámicas de representación, el que puede proporcionar la estructura básica de algo que se realiza a partir de esa vida, que se estructura como autoafecto de sí mismo. Dado que las relaciones del ser humano con el otro ser humano y con el mundo están en la vida, solo a partir de ella y de su autoafectarse pueden entenderse desde una perspectiva originaria. Por lo tanto, la persona viva tiene un fondo constituido por la vida misma, pero que no se diferencia totalmente de la vida misma. La esencia de la comunidad no es algo, sino lo que ocurre como un incansable ir a la vida y, por lo tanto, de cada uno en sí mismo. Un momento de pasión, entendido como patir o patos, que es compasión, patos avec, cum patire, forma que incluye y estructura cualquier comunidad pensable. Así, a pesar de la existencia de diferentes, voy a saltar porque veo que faltan pocos minutos, pues voy directamente a la conclusión. La concepción de la comunidad elaborada por Henri se refiere a una constitución antes que cualquier aparición, una constitución que asume todo su significado si se lee a la luz de esa dimensión original descrita a través de la dimensión del patos avec. Si por un lado se refiere a un vínculo original que paradójicamente requiere la existencia de la dimensión comunitaria, más allá de las fracturas que se manifiestan en el orden social visible, por otro lado este mismo vínculo parece tan evanescente como fundamental, ya que no muestra un poder condicionante directo con respecto a las elecciones individuales. Es un punto, digamos, de desventaja. O sea, está hablando de una situación tan fundacional que, aunque la admitiéramos, parece no tener un reflejo directo, ¿no?, en nuestras relaciones sociopolíticas. Es más que evidente que la reflexión del fenomenólogo francés no se constituye como un estudio relativo a la comunidad desde el punto de vista de sus componentes sociales, sino que toma la forma de una metafísica del lugar común. El lugar común entendido como la fuente del humano, es decir, de la individualidad y el vínculo que une a todos los individuos. El peso que pueda tener esta concepción en el ámbito de la filosofía política es, según mi opinión, una cuestión que, pues, en realidad malinterpretaría todo el significado de la especulación de Henri. O sea, si le buscáramos un reflejo práctico en este caso. No se trata de defender la posición del pensador francés, simplemente me parece correcto considerarlo, colocándolo en su dimensión adecuada. Desde esta
perspectiva, la reflexión referida a la comunidad apunta a la constitución del sujeto reconociendo una socialidad originaria, pero no se trata simplemente de una socialidad originaria porque la vemos históricamente, sino porque efectivamente, según Henry, se da ya un sujeto a partir de la relación en la vida con los otros, que a pesar de su posición trascendental lo revela necesariamente como invinculación. Desde un punto de vista constitutivo, llego a la conclusión, esto indicaría que cualquier acción de carácter egocéntrico debe resultar una laceración interna del sujeto porque manifestaría un desacuerdo en acción respecto a la autogeneración continua en la vida. Este tema implica un examen más detenido y profundo de la dimensión del compatire, tarea no subestimada y necesaria para redescubrir la dimensión afectiva en su forma que ya no es colateral, sino fundacional. En un discurso de este tipo, el significado del propio título de esta reflexión puede finalmente salir a la luz. Si la comunidad no está constituida, pero ya configura la existencia humana y la subjetivación de todo ser vivo, entonces la dimensión exacta de la paz asume la apariencia original. Generalmente se piensa que la paz sea resultado de un proceso que parte de la evidencia de las diferencias. Aceptada esta situación en la que la oposición aparece como el momento inicial de cualquier proceso relacional, la paz solo puede ser fruto de un esfuerzo, y no digo que no lo sea. Pero no es posible decir que no sea así, pero la propuesta de Henry presenta, en mi opinión, una profundización adicional. La paz es, en efecto, el resultado de un esfuerzo, pero no de construcción, sino de reconstrucción, o mejor aún, de reconocimiento. Ya no se trata de construir algo que naturalmente no existe, sino de recuperar el contacto con la dimensión constitutiva de la subjetividad humana, dimensión que ya configura la vida humana en relación. En Henry, las reflexiones sobre la comunidad muestran la posibilidad de considerar el vínculo intersubjetivo original como el fundamento original de la relación de paz. La condición por la cual todas las subjetividades están vinculadas implica que han surgido y articulado constantemente a través de una conexión auténtica capaz de mantener unidas todas las subjetividades en un mismo desarrollo de su vida. Esta puede presentarse como una dimensión de paz, es decir, de una relación igualitaria caracterizada por una interconexión particular. Esto permite connotar cualquier acto egocéntrico como una forma de autodestrucción. Pregunta, ¿qué tipo de conexión muestra esa paz con la forma habitual de pensar sobre la paz? La respuesta necesaria a esta pregunta lleva la marca de la búsqueda de la autenticidad de la existencia y abre precisamente el camino hacia la profundización de la propia definición de paz. Gracias. Muchísimas gracias, Estefano. Muchísimas gracias, Dora Elvira, Mario Alberto, Heidi. Realmente ha sido una mesa pues, para recordar, en el sentido de volverla a escuchar, y estamos seguros que después otras conversaciones. Bueno, nos piden que terminemos por razones técnicas, que se tiene que grabar y eso toma un poco de tiempo. Una disculpa por no poder quedarnos a conversar más, pero encontraremos un espacio para hacerlo. Nos seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos a las 11. Vamos a continuar con el simposio, con la segunda mesa. Nos vemos en unos 15 minutitos. Vale. Muchas gracias. Disculpen por la presión.